De manera general para todos los católicos, el primer contacto con la fe y con Dios fue por parte de nuestros papás cuando éramos pequeños. Nos pusieron en contacto con el templo y con el ambiente religioso que se vive en los sacramentos, empezando con la Santa Eucaristía. En una evangelización integral, se necesita que los papás regresen a ser los primeros evangelizadores en sus familias, sobre todo ante tantos sucesos que descreditan la verdad y confunden a los jóvenes. De esto y más vamos a estar hablando al regreso del intro. Gracias por estar en este tu espacio Laicos Compartiendo la Fe, en este cuarto episodio de nuestra quinta temporada. Vamos a compartir un tema desafiante para la iglesia, la familia y la sociedad. Papás regresando a ser los primeros evangelizadores. Vamos a comenzar exponiendo algunos conceptos bíblicos sobre la educación y transmisión de la fe a los hijos por parte de los padres. El libro de los Proverbios 22:6 cita: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. El Salmo 127:3 señala: la herencia de Yahvé son los hijos, recompensa el fruto de las entrañas. El Shemá cita en Deuteronomio 6:7: se la repetirás a tus hijos, les hablarás de ella tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Eclesiástico 3:3: el que instruye a su hijo pondrá celoso a su enemigo, y ante sus amigos se sentirá gozoso. Tobías 4:5: acuérdate siempre del Señor y no peques ni atropelles sus mandamientos. Practica la justicia toda tu vida y no salgas de sus caminos. Mateo 19:14: mas Jesús les dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Podemos citar más y más versículos que infieren en la importancia que tienen los papás en la educación de los hijos y sobre todo en la fe. La fe tiene esa particularidad, se transmite de generación en generación. Los papás saben, y basta recordar por qué los papás bautizan en la fe católica a los niños pequeños. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué los papás dejaron su misión educadora de la fe y los hijos empezaron a abandonar y alejarse de la fe? Vamos a pasar a nuestro segundo punto, que nos muestra la realidad, y hay varios factores que queremos citar. Primero, la misión educadora de los papás en la fe los rebasó. Su fe tenía un límite y la iglesia no alcanzó a reaccionar y ver estas limitaciones. El conocimiento que tenían ya no era suficiente para darles argumentos por qué ser católico y creer en Dios a sus hijos. Segundo, cuando la iglesia quiso educar a los papás más allá de lo que conocían, los papás no tuvieron tiempo. No les pareció importante. Ellos mismos se vieron afectados por la poca formación. Tal es el caso que les parezca excesivo el tiempo de formación para un sacramento y la negativa de ellos a participar. Tercero, los papás se dieron la educación al Estado, a la sociedad, a la escuela y a la iglesia. Al principio parecía una buena decisión. Sin embargo, cada uno empezó a educar a los niños de acuerdo a sus intereses y más. Con los distanciamientos entre estos cuatro actores, esto se agravó. Al ver tantos cambios sustanciales distintos a la forma de vida en la familia por parte de sus hijos, se empezaron a preocupar. Cuarto, la formación que la iglesia ofrece a los hijos no es atractiva como la de los demás actores. No se trata de modernidad, sino una pedagogía bien planeada y correctamente aplicada, donde los subsidios de la fe
se diluyen en una religiosidad bonita, una doctrina donde el bien y la armonía reinan, distando de una realidad donde se pueda aplicar la fe, o todo lo contrario, muy avanzada, casi bíblica, donde ni siquiera estos niños tienen contacto con la Biblia. Quinto, los papás, al ver que sus hijos les traen problemas, intervienen tratando de resolver todo. Se hacen restrictivos, amenazadores, tanto verbal como físico, o tratando de ser empáticos con sus hijos, se vuelven permisivos e incluso dejando que el joven se exponga a culturas totalmente adversas a la fe para evitar conflictos con ellos. Sexto, los papás fueron envueltos en el hedonismo. Su cuerpo, su ropa, sus bienes, sus capacidades, su conocimiento. ¿Y los hijos? Dejan de expresar su amor a ellos. Lo penoso es cuando van creciendo y se vuelven más autónomos, con una frustración tremenda por ver sus vidas vacías y buscan llenarla con algo, droga, vicios, acciones, etc. Séptimo, papás e hijos agarrados por las redes sociales y el celular. Es la tremenda división que han provocado estas redes y tecnología en las familias, cada uno en su espacio, como perfectos desconocidos. Ante estos factores, la pregunta es: ¿habrá espacio para Jesús en estos hijos? Lucas 18:8 lo pregunta también. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará todavía fe en la tierra? De aquí que pasamos a un punto fundamental: la iglesia y su papel educador. Antes de seguir adelante, quiero invitarte a que te suscribas, que le des like y que, si crees que vale la pena este contenido, difúndelo. No tiene ningún costo. La iglesia es uno de los factores que más influyen en la educación de los hijos y papás. Tiene que asumir su papel. ¿Que los católicos necesitan ser evangelizados? Lo es. Jesús necesita entrar a sus vidas para evangelizarlos. Su encuentro es vital. La iglesia se preocupó en dar abrigo a los grupos minoritarios. Deja de ser madre educadora para estos pequeños y jóvenes. Mientras que las familias se vuelven más disfuncionales, la iglesia quiere escuchar las voces de los marginados y los colectivos. Se olvida de escuchar las voces de estos hijos que abandonan la fe. Y buscando la iglesia progresismo, se olvida de los básicos para los pequeños y jóvenes. La iglesia tiene toda la experiencia de ser madre educadora. No solo educa en el cielo, en los mandamientos, Dios, iglesia, etc., sino en moral, ética, el bien común, la solidaridad, la doctrina social, valores, cuestiones determinantes en la conducta del hombre en su diario vivir. En la Constitución Apostólica Pro Vida Mater Ecclesia, cita en el numeral 2 lo siguiente: en efecto, ya desde la cuna de la cristiandad, la Iglesia se dedicó a ilustrar con su magisterio la doctrina y ejemplo de Cristo y de los apóstoles, que animaban a la perfección, enseñando con seguridad por qué camino había que conducirse y cómo había que disponer aptamente una vida que se dedicara a dicha perfección. Y con sus trabajos y su ministerio tan intensamente fomentó y propagó la plena entrega y consagración a Cristo. En la Declaración Gravissimus Educationis sobre la educación cristiana, también en el numeral 2, cita lo siguiente: todos los cristianos, en cuanto han sido regenerados por el agua y el Espíritu, han sido constituidos nuevas criaturas y se llaman y son hijos de Dios.
tienen el derecho a la educación cristiana. Ahora bien, esto nos permite pasar al siguiente punto, que es tomar a los papás para formarlos. La iglesia tiene todo el conocimiento, fundamentos, argumentos, depósito de la fe para enseñar a estos padres. Por casi 2000 años, la pedagogía de enseñar lo respalda y lo pueden lograr. Acciones conjuntas de trabajo, iglesia y papás. Primero, cruzadas de formación para papás, promoción, casas de reunión, etc. Tenemos que ir a ellos. Una casa cercana de formación tiene un valor increíble. Segunda, las conversaciones en el espíritu para formar papás. Exige la elección minuciosa de los temas y lo que se pretende con una participación más activa, y quien lo va a llevar a cabo debe de estar perfectamente insertado en la fe. Tercera, la promoción de esas conversaciones en el espíritu debe de empezar desde la parroquia doméstica e involucra el trabajo sacerdotal y laico. Cuarta, el anuncio y la catequesis para papás en retiros tiene que darse con mucho cuidado. Quinto, anunciarles la buena nueva y propiciar el encuentro con Jesús es fundamental, pero no se debe de descuidar su seguimiento para una buena inserción en la iglesia. Por lo que, expuesto todo esto, podemos concluir que los papás sean los primeros evangelizadores de sus hijos es un objetivo que demanda acciones inmediatas y no se puede posponer. Que se necesitan revisar los temas catequéticos para los papás es un hecho. Que los grupos que elaboran el material, subsidios para los hijos y los papás deben de responder a las exigencias mismas de los tiempos, ofreciendo así una gran cantidad de recursos que ayuden, incluso la inteligencia artificial. Los papás tienen que recuperar la confianza de sus hijos. Lo pueden hacer porque son quienes les aman. La necesidad de orar en todo momento por los papás y su papel evangelizador amerita que nos unamos como iglesia. La iglesia goza del favor de Dios, de su Hijo Jesús y la acción predominante del Espíritu Santo. Y con el amor de María Santísima, podemos proyectar una evangelización integral, logrando un beneficio primario para los papás con la educación de sus hijos. Y segundo, mejores hijos cuando son educados por los padres. Ante todo un panorama de sorpresas políticas, judiciales, de crimen, desfalcos, robo y tantos sucesos descabellados, el papel de los papás se vuelve indispensable para sus hijos. Los hijos necesitan certeza ante tanto desprestigio de la verdad, ante tanta información fake, ideologías. De este modo, los hijos tendrán una oportunidad verdadera para su vida. ¿Y qué mejor que sea con Cristo Jesús? Queridos hermanos, terminamos con esto y hasta la próxima.